Lo veíamos luego de 2 años de investigación, el Ministerio Público presentó las acusaciones contra los implicados en el caso Penta. Sin embargo, los abogados defensores de varios de ellos han criticado este escrito. Vamos a profundizar en este tema, vamos a tomar contacto con uno de los abogados defensores en esta causa, el abogado Jorge Bofill. Abogado, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias a usted. Abogado, ¿cómo califica el escrito en que finalmente la Fiscalía, después de este trabajo de 2 años, pide las sentencias y hace esta acusación? Porque hay algunas críticas por la forma, la relación de los hechos y también por las penas que se piden. ¿Cómo la califica usted? Mira, a mí el tema de las penas ya ha sido bastante comentado. A mí en lo personal no es lo que más me preocupa, entre otras razones porque nuestra defensa consiste en sostener con total convicción de que todos nuestros representados son inocentes y no han cometido ninguno de los delitos de los cuales se le acusa. Por lo tanto, nos preocupa más el contenido de la acusación en lo que se refiere a los hechos. A mí personalmente, yo el escrito lo leí hoy día en la mañana, no puedo decir que lo haya leído completo y con detalle porque tiene casi 700 páginas y lo recibimos hoy recientemente. Pero la verdad es que una lectura de los hechos que sustentan la acusación demuestra que este escrito de acusación no es más que una especie de ejercicio de copiar y pegar imputaciones muy preliminares que el Ministerio Público formuló hace ya más de 2 años en contra de personas que en esa época eran sujetos respecto a los cuales existían quizás algunas sospechas, pero se trataba de un caso que el Ministerio Público tenía que armar. Durante la investigación que, como dijo usted misma, duró 2 años más después de la formalización de la investigación. Y la verdad es que pareciera que esos 2 años no le sirvieron de nada al Ministerio Público. Los cargos de la acusación son idénticos, incluyendo todos sus errores, a los cargos de la formalización de la investigación. Por ejemplo, y no quiero aburrirla ni aburrir al público, pero por ejemplo, a uno de mis defendidos se le imputa el haber actuado como responsable o representante legal de 4 distintas empresas del grupo Penta. En alguna audiencia en la que se discutió la situación procesal de él, yo hice ver que él nunca había sido representante legal de al menos 3 de esas 4 empresas. Y el fiscal que compareció a esa audiencia estuvo completamente de acuerdo y aclaró que la imputación en contra de mi defendido era solo por una compañía. Sin embargo, en este escrito de acusación se lo vuelve a acusar como representante legal de las 4 compañías. Yo creo que eso refleja un trabajo muy poco prolijo. Creo que refleja que el Ministerio Público se amarró de manos con las imputaciones que hizo hace más de 2 años y no supo salir de allí distinguiendo con objetividad qué es lo que la investigación le había permitido aclarar y que no, y en definitiva terminamos con este ejercicio que mete dentro de un saco gigantesco 30 y tantas personas distintas por otros 30 y tantos grupos de hechos en una acusación que, como le digo, está plagada de errores. Abogado, si usted dice que hay desprolijidades a la hora de presentar y de relatar esta acusación, ¿qué podemos esperar a la hora de la presentación de las pruebas, sobre todo cuando uno de los testigos, que era muy importante, falleció finalmente? Hugo Bravo no está y eso podría, a su juicio, debilitar la calidad de las pruebas. A ver, la verdad es que este siempre ha sido un caso débil en las pruebas. Este siempre ha sido un caso en el que el único testigo de cargo era don Hugo Bravo. Hugo Bravo prestó declaración innumerables veces frente a la policía y al Ministerio Público, pero él jamás fue sometido a ningún tipo de contrainterrogatorio por las defensas. Nosotros siempre dijimos que el valor del testimonio de Hugo Bravo se iba a desmoronar el día que tuviéramos la oportunidad de contrainterrogarlo. Eso, por supuesto, no va a ocurrir, pero la debilidad del caso no depende de que don Hugo Bravo haya fallecido o no. Y la pregunta respecto de qué va a pasar con el caso frente a esta debilidad de las pruebas, en realidad es una pregunta más para el Ministerio Público que para nosotros. Nosotros, las defensas, siempre sostuvimos que este caso, que iba a quedar en evidencia la debilidad de este caso el día que llegáramos a la etapa que estamos llegando hoy día. Frente a la etapa de juicio oral, que por cierto se va a demorar un poco porque hay varias solicitudes de reapertura a la investigación, pero el Ministerio Público ya concluyó su actividad investigativa,
El día que empiece la etapa de juicio oral va a ser la hora de las defensas y va a quedar demostrado que este caso no tiene ningún sustento. Abogado, cuando en reemplazo de Hugo Bravo puedan efectivamente declarar los policías, los gendarmes que presenciaron estas declaraciones mientras él estuvo vivo, ¿pueden ustedes objetarlas debido a que cada una de estas partes tiene alguna relación de subordinación con el Ministerio Público? Yo no quiero adelantar lo que las defensas vamos a hacer ni en la preparación de juicio oral ni en el juicio oral, pero ciertamente que en términos muy generales sí se puede decir que esta mala práctica de intentar sustituir las declaraciones de los testigos con las de los policías que los que presenciaron esas declaraciones, en ningún caso va a tener la fuerza probatoria que tendría la declaración del testigo mismo, sobre todo porque esto no puede ser sometido a contrainterrogatorio. Ahora, dentro de los 10 defendidos que usted tiene en este caso, hay uno que es el que tiene más complicaciones, que es Manuel Antonio Tocornal, por el que se ha pedido una pena más alta de los que tiene usted, que son 5 años. En este caso, ¿es posible pedir un juicio abreviado? A ver, primero yo no estoy de acuerdo que Manuel Antonio Tocornal tenga más complicaciones que nadie en este proceso. El ejemplo que yo le relaté a usted a propósito de los errores en la acusación precisamente atañe a Manuel Antonio Tocornal. La acusación que se dirige en contra de él y la pena que respecto de él se pide es precisamente una acusación sustentada en numerosos errores del Ministerio Público. Ellos le atribuyen conductas en las que él nunca incurrió, pero eso, como digo, va a ser algo que va a ocurrir, que vamos a aclarar en el juicio oral. Respecto del abreviado o procedimiento abreviado, sí, sí, los usted errores... me preguntó por el procedimiento abreviado. Sí, sí, y antes usted había hablado de los errores. Los errores son básicamente ponerlo en temas que él no llevaba, por ejemplo, que usted puso un ejemplo sobre un abogado que no tenía, o sea, un representado que no tenía exactamente las representaciones que se decía. ¿Cuáles serían los errores en este caso? Bueno, ese ejemplo, como le dije, atañe a Manuel Antonio Tocornal, es solo uno de muchos errores que contiene la acusación, pero ciertamente que si la petición de pena que se realiza respecto de él, la imputación que se le hace, está sustentada sobre hechos completamente inciertos o falsos, tales como que él era representante legal de empresas que efectuaron declaraciones de impuestos en circunstancias que él no era representante legal y no tiene ningún involucramiento en esos hechos, la imputación que se le hace a él simplemente no tiene sentido, no tiene fundamento. ¿Y la opción de llegar a este juicio por el procedimiento abreviado? A ver, legalmente esa opción existe hasta que se desarrolle la audiencia de preparación del juicio oral. Por lo tanto, no es algo que se pueda descartar de antemano. Pero le insisto, la posición de esta defensa no es ir a negociar una condena menor respecto de ninguno de nuestros defendidos, sino por el contrario, es ir a discutir al juicio oral la total ausencia de mérito de la causa respecto de ellos. Ahora, abogado, ¿cuándo se puede llegar a este juicio oral que también, viendo la extensión de las acusaciones, hay quienes dicen que puede llegar a ser el más largo en la historia que tengamos conocimiento? ¿Cuándo, luego de prepararlo, cuándo podríamos efectivamente ver que comience? A ver, cuándo vaya a tener lugar el juicio es algo completamente incierto hoy, porque ya están agendadas 2 audiencias de discusión de reapertura de la investigación solicitadas por varias defensas. Una vez que sepamos qué plazo, si se reabre la investigación o no, por supuesto, y qué plazo determina el juez para la reapertura, vamos a tener un horizonte de tiempo para que la investigación se vuelva a cerrar y volvamos a estar en la etapa en que estamos hoy día, es decir, a puertas de una audiencia de preparación de juicio oral, y ahí ya podremos calcular que el juicio oral se hará, digamos, algo así como 3 o 4 meses después de ese momento, que no es hoy día. Por lo tanto, falta bastante tiempo. ¿Podría ser incluso el próximo año, abogado? Sí, y por otro lado, yo no estoy tan seguro de que este vaya a ser el juicio oral más largo de la historia. El Ministerio Público ha acumulado dentro de la acusación 30 y tantos grupos de hechos que se refieren a 30 y tantas personas. La ley permite que las defensas le pidan al juez de garantía que con ocasión de la dictación del auto de apertura del juicio oral, que es la resolución con la cual concluye la preparación de juicio, se separen las acusaciones respecto de distintas personas
cuando el hecho de llevarlos a todos juntos puede generar, uno, problemas de organización del juicio, o dos, afectar el derecho a defensa. Usted comprenderá que cuando hay una persona respecto de la cual se efectúa una imputación específica de un hecho, llevarlo en una especie de corral con 35 personas más a un juicio oral para que tenga que estar sentado durante, no sé, 8 meses o un año en ese juicio, transformaría el juicio en una condena. Y por esa razón la ley permite que las acusaciones se separen y se organicen distintos juicios dependiendo de las condiciones procesales de cada uno de ellos. A mí me parece que este es un caso paradigmático en el cual eso podría tener lugar. Y si eso ocurre, los juicios orales puede que sean varios, pero todos bastante más acotados en el tiempo de lo que se ha sugerido. Abogado, yo le preguntaba por el próximo año porque precisamente en la eventualidad, este es un año electoral, y en la eventualidad de que resultara electo Sebastián Piñera es muy amigo y muy cercano a dos de los principales acusados. ¿Eso podría teñir políticamente el caso? ¿Ustedes preferirían que el juicio oral comenzara antes, bajo este supuesto? Yo no represento a nadie que sea amigo del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto no es algo en lo que yo haya, a lo que yo le haya dado vuelta. Pero la verdad es que si bien él ha sido ofrecido como testigo por parte del Ministerio Público, los que van a decidir este caso son 3 jueces independientes que pertenecen al Poder Judicial, y no veo cómo la condición que pueda o no tener una persona que es testigo en la causa en una alta magistratura en el país puede influir en el resultado del juicio. Muy bien, abogado Jorge Bofill, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde con CNN Chile. Probablemente seguiremos conversando ya que esto comienza en esta etapa por lo menos. Muchísimas gracias, que esté bien. Gracias a usted, Matilde. Hasta luego.